Vamos a hablar de la economía, que por supuesto hoy es el tema central, uno de los temas centrales y en muchos casos, en muchas zonas del país, tema central de la discusión económica. A Tombolini, a Echevarne, a Dateris, muchas gracias. ¿Cómo Gracias. Gracias por la invitación. Bien, ¿se metió en la campaña en la economía? Sí, claramente. Creo que es uno de los puntos principales de la campaña, la economía, por la situación que viene atravesando la Argentina en el último tiempo en materia económica. Digo, mi posición es muy crítica en términos de la política económica que lleva adelante el gobierno y de mucha preocupación a partir de lo que hoy está ocurriendo, que lo reflejan los indicadores y lo refleja lo cotidiano, lo que uno percibe en el día a día. Pero basta revisar lo que viene ocurriendo con el consumo, basta revisar lo que viene ocurriendo con la producción industrial, con la pequeña y la mediana empresa, digamos, todo eso vinculado con el empleo, ¿no? Vinculado a lo que es la economía real, digamos, ¿no? Lo que es lo productivo, lo real. Y después hay que ponerle mucha atención a lo que está ocurriendo en el plano de lo financiero, donde estamos viviendo tensiones muy fuertes. Estamos viviendo esta semana, por ejemplo, el martes hubo un vencimiento del EVAC muy importante, la necesidad del Banco Central de subir fuertemente la tasa de interés, lo cual perjudica también el ritmo de actividad económica, las tensiones sobre el dólar, el traslado que eso tiene a los precios, una inflación que rebrota después de 2 meses donde se había calmado un poco, pero siguen tasas anualizadas altas, vuelve a proyectarse para arriba, y grandes desequilibrios macroeconómicos, fiscal, externo, todo financiado con endeudamiento. Digo, para resumir, un cuadro de situación, el que acabo de describir, que preocupa y mucho, que hay que atender, y por eso se mete en la campaña, porque creo que la campaña es un momento muy importante para que todos los argentinos nos demos un debate profundo sobre estos temas. ¿Qué queremos hacer con cada una de estas cosas de acá para adelante y cortar con la lógica esta, ¿no? Binaria, de grieta, de extremos de un lado y del otro? ¿Va a ser así el debate? Ojalá sea una campaña en donde discutamos ideas antes de seguir discutiendo personas. Porque nosotros sostenemos, bueno, lo que sostienen un poco la mayoría de los argentinos. Hoy La Plata, Nelson, no alcanza. Claramente el gobierno anterior y este gobierno no lo han resuelto y no aparecen ideas innovadoras que vayan en dirección a resolverlo. Yo siempre digo, el mejor ejercicio es revisar qué ha hecho hasta aquí la gestión actual en términos de mejora del poder de compra de los salarios. ¿Qué medidas tomaron para que sea más fácil llegar a fin de mes? Es difícil, porque no hay medidas concretas que permitan, bueno, repasar, mejoras que permiten que estemos mejor los argentinos. Bueno, ahí yo creo que estaría bueno que pongamos en eje eso que la política no está poniendo en eje. Por eso hay gente que viene de pronto, más en mi caso, pero hago lo mismo, que viene de ser docente de la universidad, que viene de no estar participando en la vida política partidaria o de lugares conocidos, a tratar de poner en agenda esto que no está siendo discutido en la Argentina. Echevarne. Sí, yo creo que es un buen momento para que la gente empiece a mirar ciertos problemas que tiene Argentina. Argentina tiene problemas hace 5 años que no crece, no es de ahora, hace 5 años. Que en los años electorales va un poco mejor, este año vamos a terminar 3% arriba, si te fijas, la inflación el año pasado era 40%, este año va a ser 20%, pero después cuando vos mirás los años que no son electorales vas para abajo. Entonces hace 5 años que viene así la economía. ¿Y por qué viene así? Y ese es el tema que a mí me gustaría que se empiece a desarrollar. Viene así por una cuestión muy simple. Cada vez que hay un año recesivo, el Estado sigue agrandándose y el sector privado hace el ajuste. Entonces siempre hay ajuste del sector privado, nunca hay ajuste del sector público. Entonces lo que termina pasando, que si vos mirás de hace 15 años para atrás, tenía 7 millones de personas que cobraban un cheque del Estado, 7 millones de personas que trabajaban en el sector privado formal. Hoy hay 20 millones de personas que reciben cheque del Estado y 8 millones que trabajan en el sector privado formal. No cierran los números. Con lo cual hay que equilibrar esto. Está muy bien decir hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, fenómeno. Pero la pregunta es ¿cómo hacemos? Porque no podemos seguir gastando plata del Estado. Hay un déficit fiscal grosero, ¿no? Y eso hay que resolverlo. Lo que plantea creo que es central en el sentido del debate que nos debemos como país, que es doble. Es qué tamaño del Estado queremos y qué tipo de Estado queremos. Porque, bueno, yo creo en un Estado presente y grande, pero un Estado que brinde servicios por lo que te cobra la factura. Si vos tenés un Estado que vale 47 puntos del producto, lo ideal sería recibir servicios a cambio de eso, no pagar impuestos para tener salud, educación, seguridad y después pagar la salud privada, la educación privada y la seguridad privada por parte de la clase media en la Argentina. Por eso, un debate es la eficiencia del Estado y acá empieza a hacer agua el discurso del gobierno. Digamos, el gobierno vino con este discurso de que tenía el mejor equipo de los últimos 150 años, Nelson. Y cuando uno mira lo que ha mejorado, lo que nos están mirando en casa, y la verdad, tenés un Estado que te da mejores servicios, con una mano en el corazón.
¿funcionan mejor los hospitales? ¿La escuela funciona mejor? ¿La escuela de tu hijo funciona mejor? No. Entonces, ahí hay un problema. Y el otro problema, que no vamos a estar de acuerdo, es cuál es el tamaño del Estado. Porque el tamaño del Estado es algo, pero para discutir el tamaño del Estado hace falta priorizar la discusión de ideas. Y Por hoy eso, se siguen discutiendo personas. yo creo, coincidiendo en el problema del déficit, creo que todos vamos a coincidir. El déficit fiscal creciente hay que financiarlo y ese siempre es un problema macroeconómico. Total. Donde quizá no vamos a coincidir, yo comparto más la idea de Matías del tamaño del Estado. Digamos, yo sé que vos vas por un Estado más pequeño, digo, yo creo que tiene que haber un Estado regulando, interviniendo en la economía. Me parece que la discusión que hoy se debe a la Argentina es no caer en la trampa del recorte por el lado del gasto drásticamente, ¿sí? Porque digo, yo escucho economistas que hablan de la necesidad de un shock y de un recorte por el lado del gasto, porque eso puede conducir a un círculo vicioso peor para la economía, que es el hecho de que ese recorte por el lado del gasto te empuje a una recesión, recaudes menos y la economía entra en esa espiral. esa visión- Me parece que la discusión que nos tenemos que dar profunda es por el lado de los ingresos. Hoy tenemos una economía con un nivel de informalidad altísimo, una carga tributaria muy fuerte que ahoga a los sectores productivos, a la pequeña y la mediana empresa, y ahí hay que trabajar ¿para qué? Para ampliar la base tributaria, para modificar esa estructura hacia algo mucho más progresivo de lo que tenemos hoy, y de esa manera sostener un Estado firme, eficiente, coincido obviamente, los servicios que da el Estado de Argentina dejan mucho que desear, y que actúe sobre la economía más allá del tamaño, digamos. Bueno, pero hay un problema del tamaño, porque el problema del tamaño es muy simple. Argentina es un país de ingresos medios medios bajos. No hay ningún país del mundo con ingresos medios bajos que tenga este nivel de gasto público, ninguno, porque no creces. Un país con ingresos medios bajos que tiene 47 puntos de gasto público no crece, de largo plazo no crece. Para crecer tienes que tener un gasto más bajo. Eso es así, por una cuestión muy simple. ¿Cómo vas a hacer para financiarlo? Si tenemos 10 puntos de déficit, 47 puntos tenés de gasto público, 10 puntos de déficit y nuestros impuestos son los más altos del mundo. Las empresas pagan los impuestos más altos del mundo, salvo la isla de Comoros, dicho por el Banco Mundial. Es decir, no es una elaboración nuestra, es dicho por el Banco Mundial. Y si mirás cuánto pagan las personas, estamos en el puesto 20, empezando los que más impuestos tienen. Pero, con una adicional, Argentina tiene un 35% de economía negra. Con lo cual las personas que realmente pagan las empresas. Ahí hay un punto para marcar. Bueno, Por ahí eso hay digo un punto ampliar para la marcar. base. Venimos de una Pero es gestión que no imposible hubo. cuando tenés impuestos tan altos. Bueno, está Porque bien. si vos quisieras cobrar los impuestos a todas las empresas hoy, cuando vos pero ampliás la ahí base está la tributaria, reforma tributaria, modificás donde- la estructura y yo creo- relajás bueno, la carga ahí es impositiva a donde los sectores podés que hoy pagan. bajar, digamos, lo que pasó con las retenciones al campo, y ahí no voy a estar de acuerdo seguramente con él. La quita de las retenciones al campo fue sobrecompensada vía ganancias justamente por el sector al que se le quitó las retenciones. Lo que pasa es que ahí lo que hay que hacer es combatir la evasión fiscal. Miremos la cantidad de semillas que se vendían hace 40 años en la Argentina, se vende lo mismo y el producto es muchísimo mayor. O sea, hay alguien que la cuenta la está dibujando. Digo, el combate a la evasión es un combate que debería ser de la sociedad. Pero para que eso suceda, no habría que imprimir billetes de 1000 mangos como estamos por sacar en la Argentina, habría que promover el uso del dinero electrónico. Argentina tiene un nivel de financiarización de su economía que es realmente muy bajo. Pero a mí me queda una pregunta respecto de pero cómo si siguen reducimos el creyendo gasto. que vas a poder sacarle más plata a la gente. No, al revés. Se equivocan, porque Pero va a ser perdón, un complicadísimo. estoy planteando lo contrario. pero estoy diciendo reducir que la informalidad, estarás de bajando, acuerdo. Por supuesto estoy de acuerdo en reducir la informalidad. pero bajando la los pregunta- impuestos. Digamos, si vos estás de acuerdo con bajar los impuestos, Bajando los impuestos Vamos. sí, pero si vos no bajás primero los impuestos, va a ser No, imposible. pero no podés en el hacerlo medio- primero, Agustín, no podés hacerlo primero porque desfinanciás al Estado. Bueno, y ahí ahí- donde vos, en tu idea del No, Estado fíjate chico, que lo interesante incurrís en un error, digo, que creo que quizás lo compartís, que si hoy, para reducir el tamaño del Estado, ajustás el gasto, empujás Bueno. a la economía una recesión Yo más creo que no. profunda de la que está. Yo creo que no, porque al bajar, vos lo que tenés, primero que hacer una cosa racional. Cuando haces una reducción del gasto racional, haces una reforma del Estado, por ejemplo. La reforma del Estado implica hacer una reducción de los ministerios que hoy son, ahora bajaron uno, o sea, 20 Sí, ministerios. pero habían aumentado. que venían- no sí, tiene más ministros que... creció con Cristina, llegaron a 15, Y ahora de creció 15 mucho más. a 21 y ahora bajaron uno a 20, ¿no? Y cantidad de secretarías, subsecretarías. Sí, 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 Tienen, sí. por ejemplo, 2.695 ravioles, ¿no? Por ejemplo, hay 905 que son coordinadores, porque está el despelote que tiene el Estado, ha crecido tanto que es absolutamente ineficiente. Claro, ok. Entonces hay que hacer una racionalización. Y después te van a quedar, por supuesto, que van a quedar 200.000 personas en disponibilidad, que no significa echarlas, sino que significa que tenés que reasignarlas. Lo ¿De que qué pasa- manera? Con amortiguadores sociales durante 2 años para que vayan pasando al sector privado. Pero esto te da Pero ahí, Agustín, previsibilidad. discúlpame, ahí vamos a otro plano. Después que es faltan que las provincias y para los que municipios, vayan ¿no? pasando al sector privado, vos tenés que tener una economía que camine, Pero que precisamente, funcione. pero cuando en vos este tenés- escenario, hoy el sector privado expulsa a trabajadores. Hoy tenés un problema, hoy la economía empieza a crecer, ¿no?
Ahora, ¿qué tenés el problema? El problema que tenés que primero hay una gran duda que tiene la gente, los inversores que te dicen, preguntan, ¿esto es reversible? O sea, ¿el cambio se mantiene o puede volver el populismo? ¿Pero qué cambio? Primer Más punto. allá de eso, porque eso No, digo- pues eso es una realidad, pues te frenan las inversiones. Pero, Entonces, pero las inversiones frenan nunca las llegaron inversiones. a Argentina, no por esta cuestión no, por política o supuesto. eleccionaria. Y por Nunca los llegaron porque no impuestos. está dado el contexto Mirá, lo macroeconómico. que te dicen los inversores es un muy retraso simple. del tipo de cambio que también es importante. Lo que sí hubo fue un cambio, y que parece que se ve en el blanqueo, lo que hay es un claro cambio en la percepción respecto a la vocación que tiene el gobierno en términos de la protección de la propiedad privada. Digo, pero si eso es todo lo que tienen para ofrecer, es como que yo le diga a mi hija de 5º año que para mejorar se tiene que comparar con el que repitió año toda la veces. Igual eso es La muy verdad bueno, que- ¿no? Igual- pero igual, digo, pero está igual, bien, pero cuidado. la verdad es que si todo lo que tenemos Igual, para festejar cuidado. es que tenemos un gobierno que Estoy de respeta la acuerdo. propiedad privada, estamos locos. porque Pero la igual verdad que cuidado, porque es es un muy buen salto lo hacia adelante. mínimo. El gobierno Claro. también incurre en una cantidad de errores muy grandes. Esta semana hubo uno monumental, que es que, por un lado, pregona la idea de que hay que generar clima de negocio, seguridad jurídica, estabilidad y previsibilidad. Y por otro lado, esta semana vivimos una norma que sacó el titular de la AFIP, publicada en el boletín oficial, que inmediatamente generó la reacción del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y al día siguiente en el Es boletín cierto, oficial lo corrigieron. se publica la suspensión. Bueno, ese Sí. tipo de cosas pero hay cierto. son las que van en contra del propio discurso Bueno, oficial lo que de pasa la es que el gobierno previsibilidad es para un generar GPS que inversión. recalcula todo Bueno, el por tiempo. eso, tienen errores que tiene- también de bueno, gestión ahí viene importantísimos. donde acuerdo. se mete Nelson la política. A mí me parece que en ese aspecto es donde el gobierno tiene cosas para modificar, y por eso la oportunidad del 13 de agosto para darle una señal al gobierno de que tiene que modificar, que es un gobierno que explica y no hace. Es decir, diagnostica con el respeto enorme que a mí me merece la trayectoria de quien es una vieja exponente de no por ella, sino por la trayectoria de más de 25 años en la vida pública, que es Lilita. Uno ve las declaraciones de ayer respecto a los supermercados y parece un opositor. La verdad que me encantaría llamarla a que nos vote, porque objetivamente parece que está hablando como si no formara parte del gobierno que ella ayudó a conformar. Y me parece que eso merece que lo pensemos, porque parece como un lugar cómodo, como decir, porque después decir lo que el Focus Group dice que hay que decir. Ahora, además te sumo algo, Carrió, del oficialismo, marca esto esta semana, cuando la semana pasada vivimos una política en la provincia de Buenos Aires, a través del Que Banco deja fuera los Público, comercios de que proximidad. deja fuera a los comercios pequeños y concentran las grandes cadenas en las grandes superficies con esta promoción que vimos Del las Banco imágenes de la Provincia, gente. claro, sí. Bueno, entonces digo, es cierto lo que marca, digo, hay un debate interno, un contraste de idas y vueltas, errores de gestión o de miembros del propio Ahora, espacio político, digamos, que junto con parece que estas relatan. ideas, después está lo que es la condición humana. Digo, hay una cosa inexplicable. La Argentina, por supuesto, por muchas de estas cosas es cara, pero uno además ve que en algunos casos es carísima. ¿No? Cuando uno ve que algo que vale hoy 10, mañana te aparece una promoción que sale 5, uno dice, pero ¿cómo es esto? Es decir, ¿cuánto pesa eso para darle? Porque uno escucha, ¿no? Digamos, la Argentina tiene una estructura impositiva y demás. Alguna vez, me acuerdo que la Baña bajó el impuesto al IVA a 3 o 4 puntos, los precios no bajaron. No. Es decir, ¿cuánto pesa ese componente para hacer que la economía argentina funcione o no funcione? Más allá de yo las creo que no es el políticas? componente importante. Mira, cuando vos miras, por ejemplo, la concentración de los supermercados que se habló esta semana, Argentina no tiene una alta concentración de los supermercados. Los países desarrollados tienen mucho más alta concentración. Finlandia tiene 90% de concentración de tienen supermercados. regulados, acá no. Hay una enorme cantidad. No, en muchos lugares son libres, como en Estados Unidos y demás. Los supermercados en el mundo han bajado los precios. Ha sido una influencia importante para bajar los precios. El problema es la inflación. Y el gobierno lo tenía claro porque el presidente Macri lo dijo muchas veces. La inflación es un problema del Estado, no es un problema de los empresarios. Que no está pudiendo abordar. Los empresarios no pueden de ninguna manera subir la inflación. No tienen ninguna chance de subir la inflación. La única forma de subir la inflación es desde el Banco Central. Sí, tiene. No la tienen. Funcionan como formadores de precios. No la tienen. Cuando Y vos me tenés parece- estructuras mirá, concentradas, no solo no la las tienen. comerciales. Es una discusión igual que- Pero es fácil de demostrar que no lo tienen. Vos tenés productos fuera básicos cierto, en la Argentina, pero, Agustín, alimenticios, que están concentrados en un productor, dos Tocayo, productores. amigo, durante Tienen la década forma de de los fijar 90 precios. eran los mismos empresarios y la inflación era cero. Está Cero. bien, O sea, tenías tuviste un 10 esquema- años de inflación cero. Es un problema monetario. Sí, la paz de los Cuando tenés- cementerios en No, la no, década del pero 90, es un porque problema en la monetario. mitad de la década del Lo que 90 en estoy- adelante la Lo que economía estoy hablando es de un punto. Yo le planteo Es algo un a- tema monetario. Cuando es un sistema monetario que funciona bien, la inflación Pero es eso cero. te lleva a un error. ¿Vos estás Ahí de hay- acuerdo en con el las tasas de mundo- interés que fijó el Banco Central en 26,5%, 27%? La que un poco más alta. Lo tal que vez. yo creo. No las mata la tasas- inversión, Lo que yo creo que no estuvo- mata el no consumo. mata la inversión. ¿Cómo que no? Ellos creen que no. Pero por Pero supuesto que no. me no, deja porque que lo que haga un mata- planteo. lo Pero que ¿qué mata la alternativa de inversión inversión es- productiva rentable en Argentina
Argentina si vos podés ganar el 27% en pesos sin hacer Esa es la nada? discusión de modelo. Lo pero, que yo Agustín, creo es que tenés que... Perdón, pero que claro, tenés con un la tema que es el basada. déficit fiscal Ahora, primero. Insisto, más allá de la cosa técnica, ¿no es cierto? Que Bueno, esto tiene, por esto- supuesto, pesa. Pero, claro, para el público lo que percibe hoy es esto, digamos, el tema de los precios, la gente va, Alcanza la compra plata. los alimentos, la leche, esto, acá los aumentos que son realmente pero- impresionantes. Porque el Estado ¿no? se Ahora, retira. Nelson, Vote a quien Porque vote, el ¿no es Estado se cierto? retira. Ahí hay una cuestión que no se resolvió en la Argentina, que tiene que ver con la consecuencia de la inflación, que, digamos, recordemos que el presidente nos dijo a los argentinos que venía a unirnos, Sí. y no estamos más unidos, que venía a combatir el narcotráfico, y ahí hay avances, hay que reconocerlo, y que venía a combatir la pobreza. Y acá no hay un resultado para mostrar. Y dijo, como bien dijo Agustín 1, Agustín 2, Yo puedo ser que, más viejo. claro, que el principal responsable de la inflación era el Estado. Por acción o por omisión Sí. de política monetaria o regulando. Ahora, hoy la inflación presenta una consecuencia que es interesante. El otro día dijo Macri, dijo, no hay que preocuparse por Sí. el valor del dólar. Sí. Perfecto. Y estamos, cuando el dólar, y quien nos ve en casa lo sabe, se mueve 10 centavitos, Claro. nos ponemos todos Sí, en el claro. suelo. ¿Qué significa eso, Nelson? Que en 18 meses no han logrado que confiemos ni un poquito más en el peso. Y la confianza en la moneda local es el principal desafío que tiene quien preside el Banco Central, que podrá exhibir buenos números y buenos gráficos, Sí. pero no ha logrado que los argentinos volvamos a confiar en nuestra propia moneda. Pregunta final que hago. Ese es otro de los temas. Si ustedes tuvieran que decir qué va a pasar con el dólar en los próximos meses, ¿va a estar igual? ¿Va a aumentar? ¿Va a subir? Va a ir aumentando como lo viene haciendo, digamos, el ritmo dependerá de diferentes circunstancias, pero tenemos un evento muy complejo ahora que es importante marcar, no Sí. digo que vaya a ocurrir un salto, nada, pero hay que seguirlo de cerca. Después de las PASO, Sí. el martes siguiente hay un vencimiento de LEVAC, Ajá. en esto que armó la Constitución. Sí. Más de 500.000 millones de pesos, Correcto. más del 70% de las reservas que tiene el Banco Central. Si por algún motivo, en el medio de las elecciones, la incertidumbre, los desequilibrios macroeconómicos, los agentes del mercado decidieran por calza el dólar, 70% de la reserva, la presión es En realidad, monumental. en la visión nuestra el problema no es el dólar, el problema es el peso. Claro, claro. Entonces, el problema es el peso, y el peso lo que tiene es que cuando vos vas imprimiendo pesos, se empieza a devaluar. Ajá. Que después se refleje en el dólar, lleva su tiempo. Bien, pregunta final, por sí, por no. Una victoria de Cristina económicamente complica al gobierno y al país. Sí, pero además, digamos, hay desequilibrio Sí. macroeconómico, no es lo único que ocurriría, ¿sí? Porque los Sí, agentes... claramente complica porque los inversores van a decir, si volvemos al modelo anterior, vamos hacia Venezuela. Yo digo, qué triste sería que si la victoria de cualquier dirigente político que se puede presentar a las elecciones modifica o complica el país, está expresando que evidentemente el país no tomó el rumbo correcto, porque si depende de una elección y el vencimiento de la LEVAC O te que no cambia el tuviste resultado, suficiente tiempo. bueno, Pero además tengamos en planteaste cuenta el contradictorio los desequilibrios equivocado. macroeconómicos, porque si no va a ser fácil encontrar Y el bueno, chivo hiciste expiatorio. política donde no Y tenía en que hacer, realidad para tiene donde que ver tenía con que ir, otra digamos. cuestión. Señores, gracias. Muchas gracias por la Gracias a vos. invitación. Ya vienen Gracias. Montenegro y Gladys González.